Hola a todos, estamos en este webinar para hablar sobre las APIs de Android, la tercera parte, viene a ser Jelly Bean. Soy Ismael Reyes, profesor del curso de programación Android de Excitae y vamos entonces a ponernos donde lo dejamos en el último webinar. Como os decía, lo dejamos en Jelly Bean, ya habíamos visto en estos últimos dos webinars lo que se había implementado en Gingerbread en 2.3, en Honeycomb 3.0, 3.1 y 3.2 y en Ice Cream Sandwich, que realmente es donde se han añadido más cambios en la versión 4.0, que es donde se juntaron el código para tablets con el código para móviles, creando un sistema que es completamente compatible entre ambos tipos de dispositivos, incluso con televisores, dispositivos que no tienen ningún tipo de relación con móviles ni tablets, como navegadores de coche, también lo implementan. Y entonces hoy vamos a empezar con Android Jelly Bean, que es la versión 4.1 y 4.2 y todas sus subversiones. Y vamos entonces a empezar con 4.1, que es el API Level 16. Y vamos entonces a revisar qué componentes, qué elementos han ido añadiendo para que los desarrolladores tengan disponibles. Vale, vemos aquí bueno, una categoría que han creado ellos, que es App Components, componentes de aplicaciones. Vemos que tenemos servicios aislados. Básicamente esto lo que viene a decir es que si ponemos esta etiqueta Android isolated process igual a true en el service, en la etiqueta service del manifest, lo que hace es que este servicio va a tener su propio espacio de memoria, su propio proceso en el CPU y por tanto no va a influir con el resto de servicios o actividades que tengamos en la aplicación. Está bien si queremos tener cada servicio en un proceso, pero en general, por norma general, no es necesario, no va a ser obligatorio ni recomendable siquiera, porque no va a influir en la ejecución de ningún programa. Tenemos también Memory Management, gestión de memoria. Lo que han añadido han sido dos métodos en las actividades, bueno, en casi todos los objetos que se pueden incluir en el manifest, actividades, servicios y demás, que se pueden ejecutar cuando nuestra aplicación, bueno, que se ejecutan cuando nuestra aplicación se está quedando sin memoria. Serían, como podéis ver, son constantes, Trim Memory Running Low y Trim Memory Running Critical. El Running Low es que la memoria libre es muy baja y Trim Critical quiere decir que la memoria libre es ínfima, es igual de un 1%, un 2% libre. Y ambos métodos, ambos callbacks, ambas llamadas del sistema, se reciben en el método onLowMemory. Es un método como el onResume, onPause, onCreate de los distintos componentes. En este método lo implementaríamos, verificaríamos si es un memory running low o un memory running critical y podríamos liberar memoria en nuestra aplicación para evitar que la quite de la memoria RAM. Si nuestra aplicación ocupa mucho y el sistema necesita espacio, si no tenemos definido este método, lo que hace es quitarla entera. Si tenemos definido el método, es nuestra aplicación que va a intentar gestionar la memoria. Si aún así el sistema necesitara más, es cuando nos lo quitaría. Pero siempre un paso intermedio en el que el sistema permite al desarrollador hacer la limpieza de lo que considera menos importante para el programa, para la ejecución en ese momento. Tenemos otro método que no se llama automáticamente, sino que tendríamos que usarlo nosotros, que es getMyMemoryState, que nos indicaría cuánta memoria o en qué estado de memoria está nuestra aplicación. No es una llamada del sistema, por lo tanto no se va a ejecutar cada vez que el sistema envíe un dato, sino que tenemos que pedirlo nosotros. Después tenemos, en cuanto a Content Providers, tenemos un nuevo método que es Acquire un Stable Content Provider Client, adquirir un proveedor de contenidos inestable. Y básicamente lo que viene a decir esto es si tenemos un content provider en una aplicación y estamos accediendo desde otra aplicación a ese content provider, como no sabemos cómo se ejecuta ese content provider, puede ser que estemos llamando desde más de un sitio, desde más de una aplicación al mismo content provider
y se podría conseguir que, por así decirlo, diera error, porque hay varias aplicaciones intentando acceder al mismo dato. Entonces, con el Content Provider inestable, lo que conseguimos es justo eso, evitar esos problemas, esos choques, de forma que no llegan a bloquear por completo el Content Provider, pero al ser inestable, normalmente va a dar un dato correcto, pero no hay que tenerlo, por así decirlo, al 100% en cuenta. Si necesitamos que los datos sean 100% fiables y demás, es necesario que tengamos un Content Provider normal, con Get Content Resolver, como se ha explicado en los distintos vídeos y el temario. Pero si es un dato que no nos importa que esté un poco desactualizado o que no sea 100% fiable en el sentido de que igual no estamos con la última actualización, pues por ejemplo, la temperatura. Imaginaros un content provider que lo que haga sea consultar cada 10 minutos o cada 5 minutos a una página web la temperatura que hay en la zona y desde nuestra aplicación le pedimos ese dato. Si intentamos acceder a ese dato en el mismo momento que el propio content provider está actualizándolo, si no lo hacemos con un stable content provider, lo más probable es que dé algún tipo de error si el dato es el mismo al que estamos intentando acceder. Si llamamos con el unstable, con el inestable, podríamos acceder a ese dato, pero siempre quedaría ahí la posibilidad de que ese dato sea antiguo, es decir, que nosotros estemos leyendo el dato antes de actualizarse. Como podéis ver, en un tema de temperaturas no va a influir porque 5, 10, 20 minutos, incluso media hora, un cambio de temperatura, un cambio en el tiempo en general no suele ser muy grande, pero bueno, siempre que sepáis que existe esta posibilidad de content provider inestable y que si queréis podéis usarlo. Ya os digo, si el content provider está dentro de vuestra aplicación, no se va a tener en cuenta. Vuestra aplicación siempre va a bloquear el content provider, ya que es código interno, por así decirlo, y tiene prioridad vuestra aplicación. Live Wallpapers. En el tema de Live Wallpapers, han creado un nuevo intent para ejecutar el Live Wallpaper directamente, la vista previa. Hasta ese momento no se podía hacer, no existía esta posibilidad. Solamente podía lanzar la vista previa del Live Wallpaper desde la propia pantalla de configuración del sistema. Ahora podríamos tener otra aplicación separada, una aplicación que no tenga nada que ver con el Live Wallpaper, y desde esa otra aplicación podríamos lanzarlo sabiendo el intent que necesitamos para lanzarlo. Bueno, vemos aquí que es un Start Activity con un intent con el Action Change Live Wallpaper y un extra que indica el Live Wallpaper que queramos ejecutar en vista previa. Y con eso ya lo ejecutaría automáticamente el sistema. No habría que ejecutar la configuración ni nada, se podría abrir la vista previa directamente. App Stack Navigation. Vale, el App Stack Navigation es el orden en el que vamos abriendo las actividades, que cuando le vamos dando la tecla de atrás vamos yendo al anterior que se ha abierto, y lo que han hecho ellos en la versión 4.1, en Android 4.1, es que se puede definir en el manifest, en la etiqueta activity. Recordad que lo de ir hacia atrás siempre es de actividad en actividad. Podríamos indicarle un parent activity name. De esta forma le decimos al sistema cuál es la actividad padre en caso de que el usuario pulse el botón atrás. Está bien si estamos con una aplicación en la que se puede acceder desde muchos sitios a una pantalla de un nivel muy bajo y que queremos que siempre que el usuario pulse hacia atrás vaya a una pantalla siempre fija, por ejemplo. Uno de los ejemplos típicos, por ejemplo, es la aplicación de Gmail, que si desde una notificación abrís un correo, os lleva al correo, pero al darle hacia atrás, en vez de salir del correo y de la aplicación, os vuelve a la lista de correos, al inbox. La aplicación de Gmail usa esto para decir que la pantalla padre de la vista de detalle del correo es el listado de correos. No tiene que salirse, sino que tiene que pasar por el padre antes de salir. ¿Y las otras activity las mata? ¿Se las deja activas o...? Si no recuerdo mal, se puede configurar. Ahora mismo no lo recuerdo. Bueno, tenéis aquí en enlace que pone Navigation Between Apps, que os explica. Más hacia abajo tenéis un poco cómo se podría configurar y distintos métodos, como podéis ver aquí, distintos métodos para controlarlo. Si no recuerdo mal,
Si no defines nada, mata las intermedias. O sea que se puede configurar para... Sí, sí, Ok. sí, se podría configurar todo. Si os fijáis, bueno, con los distintos métodos que aparecen aquí, podríamos decirle que sobreescribimos la acción al pulsar el botón atrás o arriba, que le llaman aquí, obligarle a que vaya a un sitio, obtener el intent que está configurado en el manifest, obligarle a recrear la tarea, por así decirlo, a volver a crear las actividades intermedias, a finish affinity, es decir, desconectar la actividad con el padre e incluso sobreescribir la lista de actividades para que vaya hacia atrás el usuario. Realmente ya te digo, se puede configurar. Tenemos esta clase, Task Stack Builder, constructor de tareas, de pila de tareas, que es con el que tendríamos que trabajar, ya sea para eliminar tareas, para eliminar actividades, para añadirlas, para trabajar con él en lo que queramos realmente. Vale, no sé si más o menos me has entendido lo que te he Sí, sí, comentado. sí. Sí. Sí, sí, Vale. ahora lo he pillado, ya cuando le has Ujú, explicado la parte final, ahora ya lo entiendo. No, no, se puede ujú. gestionar muy bien. La verdad es que es una mejora buena esta. Sí, realmente lo han añadido tarde, pero está muy bien. Lo usan bastantes aplicaciones, sobre todo estilo Gmail, que desde una notificación puedes entrar en una pantalla bastante baja y para hacer o para obligar al sistema que recree las actividades previas. Sí, sí, está muy bien. Vale, vamos entonces a continuar. Entramos en la parte de multimedia. Y bueno, lo primero de todo vemos que han añadido aquí Media Codecs, es decir, han añadido una nueva clase que se llama Media Codec, que es donde están todos los codecs creados, los formatos de vídeo y audio creados. Eh, no solo tiene no solo está la clase con todos los formatos, sino que te permite hacer la transformación para codificar o descodificar cualquier tipo de vídeo o audio. Podríamos, por ejemplo, llamando a create encoder by type, llamaríamos al codificador para codificar el archivo o llamando a create decode by type para descodificarlo. Entonces podríamos descodificarlo de un formato y a la vez codificarlo en otro formato distinto. Podríamos hacer un típico conversor de formatos de vídeo y audio. Solamente, ya os comento, a partir de la versión 4.1 en adelante. Antes esto no existe. Bueno, siempre que hay este tipo de clases que permiten trabajar con datos, siempre tenemos posibilidad de configuración. Tenemos un método configure, get input buffers y demás, y bueno, y get output buffer, para decirle de dónde coger y dónde escribir los datos. Vale, Keyway input buffer y de queue input buffer. Esto lo que hace es decirle al sistema que estamos listos, que si la configuración está preparada para empezar. Entonces, con the queue input buffer le decimos al sistema que empiece a cargar, que quite la pausa, por así decirlo, del input buffer, y con queue input buffer le decimos que la vuelva a poner, que pare momentáneamente esa conversión. Ya os digo que normalmente no será necesario entrar tan en profundidad con esto y seguramente ahora mismo no me doy cuenta, pero bueno, vale, sí, justo aquí está. Tenemos una documentación de Media Codec, que si accedemos a ella tenemos un pequeño ejemplo de cómo funcionaría. Ya os digo que no tiene ningún problema, es básicamente trabajar un poco lo que hay aquí, configurar como lo queramos nosotros en formatos que queramos nosotros y con el método codec.keywayInputBuffer pasándole el input buffer index, que suele ser 0 o mayor que 0, y después cuando termina el de keyway, codec stop, codec release y codec igual a null para liberar memoria. Yo os digo que no tiene ningún tipo de problemática y es casi copiar y pegar esto que vemos aquí. Vale. Si nos ponemos para atrás, record audio on cue.
Vale, lo que viene a decir es que podemos empezar un start recording, un nuevo método que empezará a grabar cuando nosotros digamos. Es decir, no es solamente el graba cuando yo te ejecuto, sino podríamos, por ejemplo, aquí pone, por ejemplo, podremos usar esta funcionalidad para ejecutar un tono cada vez que se empiece una sesión de grabación y grabar automáticamente hasta que se sincroniza el tono y de nuevo el principio de la grabación, es decir, hasta que se vuelve a ir el tono. Como podéis ver, es muy sencillo en ese sentido porque podríamos crear tareas de grabación que hasta que, por ejemplo, no diéramos 2 palmadas por configurar algo, no empieza a grabar. Pues con estos métodos, con el Media Sync Event, que es el que define sesión, el método Start Recording, que es el que lo prepara, y todo esto asociado a Media Player y demás, sería lo que nos ejecutaría o nos permitiría hacer esto, detectar cuando suena algo y empezar a grabar en ese momento. Ya os digo que no tiene ningún tipo de problemática, seguro que tenéis un ejemplo en la carpeta de Android SDK, en la subcarpeta Samples, suele venir un ejemplo de cada una de estos puntos que se explican en cada uno de las versiones de Android. Vale, seguimos al siguiente, Timed Text Tracks. Estos son los típicos letra de la canción sincronizada con el audio. Se podría configurar una letra que tenga sus marcas de cada X tiempo, de cuánto tiempo tiene que mostrarse, y se podría configurar para que el propio sistema ya las vaya mostrando de forma automática según vaya sonando el audio. No es necesario que nuestra aplicación lo gestione todo leyendo esas marcas y mostrando o no mostrando el texto, sino que el propio Media Player, que ya vemos aquí, nos lo va a detectar. Vemos aquí, Esto es como para introducir subtítulos, ¿no? A los vídeos. correcto, subtítulos a los vídeos, como te decía, las letras de las canciones y cosas así. Algo que tenga que estar sincronizado el texto con el multimedia. Vemos aquí que tenemos el método, que es el que han añadido, add timed text source, es decir, añadir un origen de texto con tiempo. Llamando a este método, indicándole cuál es el texto, cuál es la fuente de texto, el sistema ya se va a encargar de mostrar o no mostrar el texto que tenemos ahí puesto, dependiendo de las marcas de tiempo del propio texto. No tenemos ningún tiempo de problema y realmente no es nada difícil. Llamando al método, esperando bueno, marcándole el set of time text listener. Básicamente este listener lo que hace es indicarnos cuando el texto se ha cargado completamente. Mientras que no tenemos el texto cargado, el sistema no lo puede mostrar. Entonces, ya os comento que tarda nada, segundos, pero siempre es recomendable que esperéis a que esté cargado completamente en memoria para darle al play, por así decirlo, al audio o al vídeo. Porque si no, no va a cargar correctamente y puede que tenga un pequeño desfase el texto con el vídeo. Bien, tenemos aquí AudioEffects. Es una clase que han añadido en esta versión que, bueno, son efectos de preprocesamiento, es decir, se ejecutan antes de cargarse en memoria RAM y se ejecutan cuando se captura el audio. Es decir, en el momento de capturar, antes de guardarse en un fichero y antes de guardarse en ningún sitio, se aplica el efecto. Tenemos 3 efectos, un efecto de cancelación de ruido, perdón, de eco, otro efecto de control de ganancia automático y otro de reducción de ruido. Cancelación de eco es el típico de cuando tenemos un micrófono y un altavoz cerca que se acoplan. Pues con este efecto, con el Acoustic Echo Canceller, lo que hacemos es evitar que suceda eso. El propio sistema, el Audio Effect, ya va a permitir, ya va a aplicar los cambios necesarios para que esto no suceda. En Automatic Gain Control, cuando estamos en una fuente con bastante ruido, Gain Control, el noise es después. Cuando estamos en una fuente que tiene un sonido muy bajo, el Automatic Gain Control hace como que sube el volumen del micrófono sin llegar a subirlo directamente, por así decirlo, hace que sea mucho más sensible. Realmente no lo he probado nunca,
El del Echo Canceller lo he visto algún ejemplillo, pero no los he probado, ninguno de ellos. Pero bueno, por lo que me he comentado, funciona bastante bien. Lo único es Android 4.1 o superiores. Recordadlo que en versiones previas esto no funcionaría. Tendríais que hacer uso pues, de otros métodos o de otras funciones externas. Y el Noise Suppressor, que os comentaba antes, el reductor de ruido, si estáis en un sitio que hay mucho ruido de fondo, con este efecto pues va a limpiar ese ruido de fondo y sonará solo lo que capture perfectamente el propio micrófono. Bueno, no tiene ningún tipo de problema y lo único que hay que tener cuidado es que, vemos aquí la nota, que no siempre se garantiza o no siempre está instalado todos los efectos. Incluso podría llegar a haber más dependiendo de cada fabricante. Siempre hay que verificarlo con el método isAvailable. Dentro de cada efecto llamamos a audioeffect.audioechocanceller.isAvailable y nos va a indicar si está activo o si es disponible o no. Y realmente con esto es lo que necesitaríamos. Verificar si está disponible y si está disponible lo aplicaríamos en el momento. Y en el tema de efectos no hay nada más. Tenemos gapless playback. Hasta ahora, cuando teníamos una lista de muchas músicas, muchos audios seguidos, se ejecutaba uno, paraba ese y se ejecutaba el otro. Y siempre había pues un segundo, un poquito de tiempo en el que se tardaba desde que se descargaba el anterior hasta que se empezaba a cargar el siguiente. Con esta versión se han modificado y se ha cambiado un poco el sistema, por así decirlo. Lo que han hecho es que el final de un audio y el principio del otro se solapan un poco para evitar estos saltos, para evitar ese silencio que puede quedar ahí de un segundo. Algo parecido a pues las emisoras de radio, DJs y demás, que solapan una música con la otra. Bueno, se llamaría con el método set next media player. Crearíamos los dos media player, ejecutamos uno y llamamos al otro usando el set next media player. De esa forma ya el sistema sabe cuál va a ser el siguiente y ya lo carga para que se ejecute en el momento que vaya a terminar el primero. Vale, en el tema de cámara, autofocus movement. Vale, lo que viene a decir esto es un callback, es un método interno de la cámara que podemos tener nosotros en nuestra actividad, que tenga su propia pantalla de cámara, que estemos implementando una cámara, configurándolo con el set autofocus move callback, le diríamos que en nuestra actividad queremos que detecte estos movimientos y lo que detecta es si el focus está automáticamente configurado o bueno, si está configurado para autoenfocarse y si lo estuviera, nosotros nos enteraríamos cuando esté autoenfocándose la imagen. Nos llamarían al método onAutoFocusMoving, es decir, el autofocus se está moviendo y nosotros en ese código podríamos mostrar cualquier cosa, pues por ejemplo una barra de carga o algo indicando al usuario pues que se está intentando ajustar la imagen, cualquier cosa. Realmente por norma general no lo vamos a usar, ya que normalmente vamos a usar el intent de activar la cámara directamente sin necesidad de pasar por una actividad propia ni nada, que sea la cámara del sistema quien saque la fotografía o el vídeo, pero bueno, que sepáis que se puede detectar. En Camera Sounds, vale. Sencillamente lo único que viene a decir es que se puede indicar que si queremos el sonido por defecto del clic de la cámara o si queremos cambiarlo. Solamente habría que crear un Media Action Sound con el fichero que queremos que reproduzca, llamando al método load, lo carga y en el momento de querer ejecutarlo, pues ejecutaríamos con el play, igual que un media player normal y corriente. En conectividad. Vale, en conectividad tenemos Android Beam, que lo que viene a funcionar, lo que viene a hacer, hasta este momento Android Beam permitía el paso de datos entre NFCs de dos dispositivos y con esta versión, con esta mejora de 4.1, lo que hace es la conexión de los Bluetoothes de los dos dispositivos, conecta los Bluetooth a través del NFC, a través del NFC intercambia las claves, pero el intercambio de datos se hace por Bluetooth, que es mucho más rápido.
Entonces, bueno, como podemos ver, solamente llamando a distintos métodos, por ejemplo, setBen push URIs, decirle qué URIs vamos a transferir y ya el propio Android Beam ya se encargaría de todo. Con el setBeam push URIs es quien emite los datos y con el callback que tenemos aquí es quien lo recibe. Y con esto ya estaría. No tendría mayor problema. El propio Android Beam, la propia clase interna de Android, ya se encargaría de toda la transferencia de datos a través de NFC Adapter, aunque por debajo lo esté haciendo por Bluetooth. Vale, aquí no hay nada más. Vale. Network Service Discovery. Vale. En este caso, el Service Discovery, Network Service Discovery, lo que viene a hacer es que es un nuevo sistema que permite que nuestro dispositivo, nuestro móvil o tablet con Android, sea capaz de detectar cuando hay una nueva red Wi-Fi cerca. En este caso, vemos aquí que también el Wi-Fi Direct también tiene el Service Discovery. Vale, por aquí nada más. El Network Service Discovery, así genérico, es que se ejecuta o estaría atento de cualquier tipo de conexión de Wi-Fi activa. Por así decirlo, sería como si tuviéramos en un salón de actos y el propio Wi-Fi estuviera dando los datos de contraseña y demás. Nuestro móvil se activaría en el momento que detecte que hay otro dispositivo enviando sus datos para conectar. Es como si fuera que la propia Wi-Fi del sitio donde estamos nos está indicando la conexión que tenemos que usar. Y con el Wi-Fi Direct sería lo mismo, pero en vez de hacer de receptor, haríamos de emisor. El Wi-Fi Direct, recordad que era para transferir datos a través de Wi-Fi, y con el Wi-Fi Direct Service Discovery lo que hacemos es, bueno, aquí soporta la preasociación, que es lo que os decía yo, es decir, un dispositivo ya entregando los datos de conexión, y lo que hace es eso, ya prepara la conexión para el intercambio de datos, en este caso, al ser Wi-Fi Direct, y en el otro caso, pues sería detectar que hay otro dispositivo intentando conectarse o pidiendo conexión. Y entonces ya desde nuestra aplicación podríamos ejecutar un programa que cada vez que alguien pide una conexión, abriríamos la aplicación, verificaríamos si esa conexión es válida, cualquier comprobación, pues verificar qué tipo de encriptación tiene, si es segura, si no. Y si fuera todo correcto, pues permitiríamos la conexión desde la aplicación directamente. Pero bueno, ya os comento que, si no recuerdo mal, lo único que hay algo parecido es el Wi-Fi Direct. No hay Wi-Fi, por así decirlo, como os comentaba en el ejemplo, de una sala, de un salón de actos ni nada que lo haga. Pero bueno, que sepáis que existe y es muy nuevo, es de la versión 4.1 y probablemente sea ese el hecho de que aún no sea más conocido y no tenga mucho calado. Seguimos usando, vale. Network 6 añade un nuevo método para el uso de red y el método es isActiveNetworkMethod y lo que sirve es para verificar si el sistema está detectando o está midiendo la cantidad de datos que se están transmitiendo. Por norma general no hay problema, normalmente siempre se está activo, pero si por alguna razón el sistema fallara o el servicio fallara, podría pararse o lo que sea, y con este método podríamos detectar si estamos midiendo el intercambio de datos o no. Pasaríamos entonces a accesibilidad. Recordad que la accesibilidad está referida a problemas con personas con problemas de movimiento o visuales. Vale, han añadido más APIs de accesibilidad. Vimos que en Ice Cream Sandwich en la versión 4.0 habían añadido bastantes, ahora en la 4.1 siguen añadiendo y los añaden en relación a las teclas o los botones de atrás, home y aplicaciones recientes, e incluso también en las notificaciones. Esto está pensado para que si un móvil, bueno, en Android 4.0 en adelante las teclas deberían ser todas virtuales, teclas en pantalla, pero como gente con problemas de movilidad, una tecla en pantalla, o gente con visibilidad reducida, una tecla en pantalla es muy difícil de detectar. Hay móviles para mayores, por así decirlo, que
integran teclas físicas, pero incluso para las notificaciones, por ejemplo, que vemos aquí. Bien, pues lo que hace esta API nueva es permitir que desde una tecla física se pueda expandir, como os digo, notificaciones, aplicaciones recientes, el Home, que bueno, es más típico, que por ejemplo los Samsung siguen manteniendo esta tecla, la tecla de atrás, que también hay algunos móviles que la mantienen, pero bueno, no tanto las notificaciones, que es algo un poco más raro, no es tan fácil de ver, y que sepáis que se podría hacer desde un botón físico, conseguir llamar a ese apartado de la pantalla. Customizable App Navigation, vale. Normalmente la navegación por una pantalla se hace de elemento de escritura en elemento de escritura, es decir, el focus no va a caer nunca o casi nunca en un text view o en una imagen que no sea botón, cosas así. Bien, pues con las librerías, las APIs de accesibilidad sí que podríamos hacerlo para permitirle que el usuario que está trabajando con la aplicación pues tenga mayor control sobre lo que se está mostrando, que sepa en todo momento lo que se está mostrando sin tener que ir a ciegas del todo con el dedo por la pantalla revisándolo entero. Tendría probablemente un botón de siguiente elemento y otro de anterior elemento, entre los que se va a poder mover hacia adelante y hacia atrás, incluso por los elementos que no son modificables por el usuario, que por norma general no se suele poder acceder. Vale, More accesible widgets. Recordad que un widget es cualquier elemento que va en un layout, no es un widget de escritorio. Un widget de escritorio es app widget. Como os decía, widgets nuevos. Vemos aquí que tenemos un Accessibility Node Provider, vale, que permite tener una superficie, un view, un elemento con información expandida. No es un elemento como tal de información, no se almacena directamente nada en él, sino que es como un contenedor de datos, de información. Pues por ejemplo, podríamos tener un node provider de estos, un proveedor de nodos, como si fuera un layout, y que sea dentro de ese objeto estar todos los elementos y todos estos objetos de dentro compartir cierta información. Pues en este caso el Accessibility Node Provider es lo que nos va a permitir hacer esto. Crea una estructura especial, se puede definir una estructura especial, tiene un marcado de elementos un poco distinto, aunque no es muy distinto, pero tiene un marcado de elementos un poco distinto, teniendo en cuenta que está pensado para personas con problemas visuales o problemas de movilidad. Si no recuerdo mal, si el texto y demás está como al doble de tamaño, entre otras cosas, todo lo que pongamos aquí dentro. Pero bueno, yo os comento que esto no lo sé seguro. Creo que lo del doble de tamaño es cierto, pero bueno, no estoy 100% seguro, así que tampoco lo toméis al pie de la letra. Si lo vais a usar, probadlo y es lo mejor realmente. Vale, copy and paste, es decir, copiar y pegar. Vale, hasta este momento todo lo que se podía copiar y pegar existía un clip data que tendríamos que ir añadiendo y metiendo los datos dentro de este clip data. A partir de ahora esto lo puede gestionar el sistema si no queremos hacerlo directamente en nuestra aplicación y lo único que tendríamos que hacer sería crear un objeto de clip data, crear un intent y usando el método setClipData pasárselo al sistema. Es decir, un nuevo intent.setClipData y nuestro objeto que hemos creado. De esta forma ya permitiría el copiado dentro de ese intent del sistema. Ya se encargaría el sistema de gestionarlo y podríamos usando un ActionSend para enviar un único objeto o un ActionSend múltiple para enviar varios objetos, varios clip data a la vez. Ya os digo que, bueno, vemos aquí que, bueno, la URI puesta se propaga para todos los componentes y podríamos estar pendientes desde otra aplicación que cuando se detecte un intent concreto con un content que nosotros hayamos definido, podríamos capturarlo. Esto está bien si tenemos una aplicación, por ejemplo, de gestión de portapapeles, que no tiene por qué estar siempre activa, pero bueno, siempre se podría configurar para que esté atento a todos los clip data que se envía desde cualquier otra aplicación para guardarlos y tener un historial de lo que hemos copiado, por ejemplo.
Y a mayores del Intents, vemos que también han añadido soporte para HTML dentro de los elementos que se copian. Bueno, HTML y Android Styled Streams, estilos propios de Android. Pero bueno, sería con el método new HTML text. Hasta este momento solamente se podía copiar texto en plano, sin estilos. Y a partir de esta versión sí que podríamos ponerle estilos. Entramos en la parte de render script, que bueno, si recordáis de otras veces, bueno, de otras veces de la versión 4.0, el render script está pensado para trabajar con la tarjeta gráfica a bajo nivel, por así decirlo. Sigue siendo código Java, pero trabajaríamos directamente con la gráfica. No me voy a meter mucho en ello porque es de otro tema, sería otro estilo de programación distinta. Pero bueno, vemos aquí que lo que han añadido son distintos métodos soportando más tipos de procesadores y más tipos de datos. En el tema de animaciones, vale. Hasta este momento no había un método que permitiera sobreescribir la animación de apertura de una actividad. Ahora sí que tenemos. Sería con un Activity Options, que es lo que se ha añadido. Crearíamos un bundle, que el bundle, recordad, es cuando poníamos extras en un intent. Bien, pues crearíamos el Activity Options, llamaríamos después con el Start Activity, pero en el Activity Options podríamos decirle, llamar, bueno, al método make scale up animation, es decir, hacer que la actividad se escale hacia arriba, que vaya de pequeño a grande. Make thumbnail scale up animation, es decir, en vez de ser desde un punto pequeño de pantalla, ser desde una pequeña imagen, decirle que se expanda hasta ocupar toda la imagen. O un make custom animation, es decir, aquí ya es lo que a nosotros se nos ocurra. Crearíamos una animación cualquiera, se la pasaríamos al activity y el activity se ejecutaría con esa animación. No los he probado, son realmente casos muy concretos que no me he dado tiempo a probarlos aún. Pero bueno, he visto alguna que otra aplicación que sí que los usa y no son difíciles. Ya os digo que es bastante sencillo hacerlo y normalmente casi todas las aplicaciones que veréis que se ejecutan con una animación no estándar usan una animación custom, es decir, creada por ellos directamente. No se suele usar un thumbnail scale up o un scale up porque es básicamente lo que hace por defecto el sistema. Sencillamente lo que han hecho es creado los métodos para que se puedan usar de forma directa. Se ha creado un nuevo objeto que es Time Animator. En sí el Time Animator no anima nada. No es un objeto que se puede decir que anima, pero lo que hace este objeto es que si se asocia a una animación de verdad, va haciendo como un pequeño tick, va avisando a nuestro listener, un time listener que tenemos que definir, va avisando a nuestro time listener cada X tiempo dentro de la animación. Entonces, mientras que la animación está ejecutándose, nosotros desde detrás, cada X tiempo, podríamos hacer cualquier cosa. Desde cambiar la ruta que está generando, modificar esa animación en tiempo real, cosas así. Yo os digo, en sí el Time Animator no hace nada por sí mismo, sino que tiene que ir asociado a otra animación que sí que lo mueva. Y en el Time Animator es quien nos va a permitir el detectar cada X tiempo, que se configura. Bueno, no se configura. Estoy viendo aquí que es every frame, es decir, cada imagen. Cada vez que se genera una nueva imagen va a saltar nuestro Time Animator. Nosotros detectaríamos qué imagen es, qué número de imagen, y podríamos trabajar con ella. Vemos aquí que nos pone que en el método, en el listener, recibe cada una de las imágenes, incluyendo el total de tiempo que ha pasado desde que se ejecutó, se mostró la anterior imagen, y el tiempo que queda para que se ejecute la siguiente. Realmente no tiene mucho más y podríamos trabajar con ello, pues detectando un poco cuánto tiempo ha pasado, ya os digo, cambiando la ruta de la animación y cosas así. Sería cuestión de probarlo y ver cómo funciona para poder modificarlo con algo que se nos vaya ocurriendo. Entramos entonces en User Interface. Lo primero de todo vemos aquí Notifications. No voy a entrar mucho porque ya os digo, esto he hecho
un par de webinars sobre esto, bueno, un webinar sobre notificaciones expandidas, que son las de Android 4.1, y un webinar sobre notificaciones normales. Aquí en 4.1 lo que han añadido son las notificaciones expandidas, que permiten mostrar una imagen grande, un texto largo o un inbox, una lista de tareas. Ya os digo, hay un webinar de hace 2 meses más o menos, que justo trata sobre esto, notificaciones en Jelly Bean, y ahí tenéis código, tenéis cómo ejecutarlo y demás. No voy a entrar nada sobre las notificaciones expandidas porque realmente ya hay un webinar solo de ello. Vale, controles para el interfaz de usuario del sistema. Vemos aquí que, bueno, nos han añadido, indica aquí, que en Android 4.0 en Ice Cream Sandwich añadieron banderas para controlar la visibilidad de los distintos elementos, como, pues, por ejemplo, volver un poco más oscura, hacer un dim, oscurecer un poco la barra del sistema, hacer que desaparezca por completo en móviles, no así en tablets, y un par de flags más. Y lo que han hecho en esta versión ha sido añadir más aún. Llamando igual que antes al set system UI visibility, tendríamos el system UI flag full screen. Ocultaría cualquier componente de pantalla que no sea crítico. Como podemos ver aquí, incluso ocultaría en tablets el status bar, si no estoy seguro. Sí, perfecto. Ocultaría todo. Ocultaría incluso el status bar de los tablets, es decir, la barra de donde aparece la hora y demás. System UI Flag Layout Full Screen. Este System UI Layout Full Screen lo que hace es que nuestro layout ocuparía toda la pantalla que tuviera disponible. Es un poco difícil de explicar, pero bueno, básicamente hace un full screen sin ocultar la barra del sistema, la barra que os indicaba antes. Ocultaría el action bar y ocultaría el resto de componentes, exceptuando el status bar. En tablets el status bar quedaría sin ocultar. En móviles, por ejemplo, llegaría incluso a ocultar la barra de notificaciones. No ocultaría la parte de abajo donde están los botones de atrás y demás, pero sí la barra de notificaciones. Tenemos aquí el System UI Flag Layout Hide Navigation, que lo que ocultaría justamente es la barra de abajo, la de navegación, botón de atrás, home y demás. Y el Flag Layout estable, que... A ver, vale. Vale, que cuando ponemos este flag junto con el full screen o el hide navigation, si llamamos al método fit system windows, lo que hace es que se ajusta a lo que se está viendo. Esto está pensado sobre todo para móviles en los que, pues, por ejemplo, un list view o un scroll view realmente está ocupando lo que vemos nosotros en pantalla y algo más con los elementos que sobrepasan el límite de pantalla. Pues llamando al fit system window puede dar algún problema. Entonces, con este flag, con el UI flag layout estable, evitamos que ese tamaño de más afecte al redimensionamiento en el full screen. Es un poco complejo, pero bueno, si probáis a hacer un full screen, pues por ejemplo con el flag de flag layout full screen, y no le ponéis el layout estable y tenéis un scroll view muy grande, veréis que os hace cosas raras con el scroll view. Os puede pegar algún que otro salto al moveros y demás. Básicamente lo que hace el layout estable es eso, volverlo estable. Vale, en tema de remote views, es decir, app widgets, widgets de escritorio, lo que nos indica aquí que se pueden crear grid layouts y view stuff dentro de los widgets de escritorio, que hasta este momento no existían, no se podían usar. Entonces, claro, los han añadido y estarían disponibles para crear nuestros propios widgets. Y, bueno, notificaciones también que se usan en con Remote Views. Familia de fuentes, es decir, tipo de fuentes del dispositivo. Lo que se han añadido son más variantes del tipo de letras Roboto, que es el que
por defecto Android a partir de la 4.0 y ahora tendríamos todas estas, que como podéis ver son muchas. Normal, cursiva, negrita, negrita cursiva, fina, fina cursiva y demás. Tenemos todos dentro del atributo font family, que lo podemos definir dentro del manifest. Tendríamos para los distintos componentes, para distintas opciones de font family, sans serif sería el regular roboto, sans serif light roboto light y sans serif condensed roboto condensed. Esto básicamente es por si queréis aplicarlo en vuestras aplicaciones, que un elemento concreto tenga un tipo de letra específico, pues sería configurándolo con el font family, indicándole si queremos el regular, el light o el condensed. Y para el bold o el italic, recordad que la propiedad text style. Y con esto ya podríais configurar, aquí vemos, text styles, bold o italic. Y con esto podríamos configurar cualquier tipo de apariencia del texto. Vale, input framework, entrada de datos. A partir de ahora tenemos un input manager que nos va a permitir añadir más de un dispositivo de entrada. Hasta ahora el único dispositivo de entrada era el táctil, la propia pantalla. Y con esto vamos a poder, pues por ejemplo, gestionar desde el propio dispositivo la conexión de un ratón, la conexión de un teclado y la conexión física incluso, no solo por Bluetooth, que por Bluetooth ya medio se podía, emulaba esa conexión. Ahora con el USB se va a poder hacer directamente, pues por ejemplo, en un tablet, conectando en el USB un ratón normal y corriente de ordenador, va a poder funcionar correctamente. Y el propio sistema va a detectar que hay un ratón conectado y va a hacer la transformación de los métodos para que se funcione correctamente con el ratón, en vez de pulsando en la pantalla. E incluso si nuestros dispositivos tiene vibrador, por ejemplo un joystick bueno, un gamepad bueno, si detecta en nuestro tablet, nuestro móvil, que este dispositivo que hemos conectado puede vibrar, lo va a hacer vibrar. En vez de vibrar el tablet o el móvil, vibrará el dispositivo que estemos usando. Esto está bien, pues, porque hasta este momento lo que hacía era vibrar el móvil aunque no lo tuviéramos en la mano. Entonces, era realmente una pérdida, pues, de información. Vale, vemos aquí la lista de permisos que se han añadido. Han añadido este, que es muy importante, Read External Storage, un permiso para poder leer la memoria externa, la SD. Por ahora no lo van a aplicar al 100%, ya os comento ahora. Como podemos ver aquí, dice que por el momento, por defecto, todas las aplicaciones tienen acceso de lectura, pero que cambiará en un futuro. Entonces, cuanto antes, cualquier aplicación que tengáis de Android 4.1 en adelante y tengáis que leer la SD, añadidle este permiso. Porque en breves, no se sabe aún, pero en breves van a bloquear las aplicaciones para que no puedan leer, si no tienen el permiso. Vale, tenemos aquí otro permiso, Read User Dictionary, leer un diccionario del usuario con las palabras que ha ido añadiendo el usuario al corrector de textos. Eso está pensado para que todos los teclados que instalemos compartan el mismo diccionario. Porque hasta ahora cada teclado tenía el suyo. Si cambiamos de teclado, el teclado no sabía qué era lo que habíamos configurado en otros. Tenemos también aquí dos métodos nuevos. Bueno, vemos aquí se parecen, read call log y write call log, que lo que hacen es poder leer o escribir el registro de llamadas. Y tenemos el último, write user dictionary, que es justo el contrario al read user dictionary, que lo que permite es que nuestra aplicación pueda escribir en ese diccionario del usuario. Si tenemos una aplicación que sea un teclado, pues todas las palabras que añade el usuario tendríamos que escribirlas en el diccionario y cada vez que carguemos nuestro teclado tendríamos que leer las palabras para verificar que estemos actualizados, que tengamos todas las palabras actualizadas. Vale, vemos aquí que también han añadido un device feature, un uses feature que se configura así en el manifest y viene a decir que es un Android Hardware Type Television. Esto hay que configurarlo siempre que queramos una aplicación que solo funcione en televisores.
Por ejemplo, sé que alguna aplicación de reproducción de vídeo está configurada así, pues porque está pensada para pantallas de 1080 píxeles, Full HD y demás. Lo normal es que no sea necesario, no es necesario añadir este feature. Vamos entonces a pasar al siguiente punto, Android 4.2. El 4.1 ya lo hemos terminado. Vale, tenemos aquí ya cargado las APIs de Android 4.2. Vemos que el API level es el 17 ahora. Y bueno, básicamente son cambios menores y tres funciones que sí que son importantes. Vamos a ir primero a cambios importantes en el comportamiento. No son tanto funciones, sino formas de trabajar que han cambiado con esta versión. Los Content Provider, por ejemplo, hasta este momento, hasta la versión 4.2, antes de la versión 4.2, todos los Content Provider eran accesibles desde fuera. Habría que poner el Android Exported con false para que no fueran accesibles. A partir de ahora esto ha cambiado y por defecto están en false. El Android Exported por defecto es false y solamente si queremos que sean accesibles desde fuera habría que poner Android Exported True. Esto está bien, ya os digo, pues cuando creamos un Content Provider no sería necesario decirle Android Exported false si no queremos que sea accesible desde fuera. Cuando digo desde fuera me refiero a otras aplicaciones, no en sí desde fuera del móvil ni nada. Vale, User Location. Lo que viene a decir es que si usamos el Access Coarse Location, nos indica que la localización puede ser menos exacta que antes. Esto es así porque han cambiado la forma de solicitar la localización al dispositivo, pero bueno, dentro de lo que nos influye realmente el Access Coarse Location era la localización a través de Wi-Fi y redes 3G. Y si no recuerdo mal, el límite de fiabilidad estaba cerca de 100-200 metros. Con este cambio creo que el límite está en 250, una cosa así. Tampoco es que haya aumentado mucho. Bueno, esto vemos aquí que lo hacen para mantener la privacidad de los usuarios y que no se sepa 100% exacto dónde está. Vale. Configuración interna del dispositivo. Esto ya es una configuración que normalmente no vamos a poder cambiar. Y vale, lo que viene a decir aquí es que muchas configuraciones han cambiado muchas comprobaciones han cambiado de settings.system a settings.global. Esto tenemos que tenerlo en cuenta solo si nuestra aplicación accedía o accede a settings.system, que habría que verificar que no se haya movido la petición que hacemos a settings.global, ya que fallaría cuando lo intentáramos ejecutar en Android 4.2 o mayor. Nada más que eso. Y después, bueno, un nuevo cambio en el Web View, en la vista de páginas web interna de una aplicación, que han hecho cambios a la seguridad, han añadido capas de seguridad al JavaScript. Realmente lo que han hecho es añadido una capa intermedia más entre el JavaScript y el código interno de Android para hacer que sea más difícil el acceso desde una página web, el acceso a controlar el dispositivo remotamente. Vale, vemos aquí que han añadido un nuevo objeto, un nuevo sistema que se llama Daydream, que básicamente lo que han hecho es un salvapantallas. Han aplicado el salvapantallas de Windows, de escritorio en general, Windows, Linux y Mac, lo han aplicado a móviles. Podríamos crear una aplicación propia que se pudiera ejecutar como salvapantallas, como Daydream. Lo que hay que crear es un servicio, vemos aquí, con el intent filter, el action dream service y el category default. Con estas dos cosas configuradas, el sistema ya va a saber que nuestro servicio va a ser un servicio de Daydream y lo va a mostrar. Y nosotros en este servicio
Vamos a poder mostrar un layout con el set content view. Vamos a poder crear animaciones como si fuera una actividad normal. Va a ejecutarse en pantalla completa. Por defecto ya es pantalla completa, no es necesario hacer nada. Y realmente no tiene... Ah, perdón. Pensaba que era pantalla completa, pero no. Si queremos que sea pantalla completa, sería llamando a set full screen en el propio método. Pero bueno, no tiene ningún problema. Tenemos, por ejemplo, un método que han añadido es set screen bright, true, que permite que mostrar el texto o la información con el brillo normal, ya que por defecto el brillo va a menguar, va a ser más bajo. Tened en cuenta que está pensado para eso, un salvapantallas. Entonces el brillo a tope, no ahorras batería, probablemente si estás en un entorno oscuro moleste, y con el set screen bright podríamos obligar a que sea alto. Por defecto yo os comento que no lo es. Es tonos muy claritos, muy oscuros, por así decirlo, difuminado y demás. Y si tenéis un móvil con 4.2, probadlo porque veréis un poco lo que os comento y veréis que casi todos implementan el mismo estilo. Hay la aplicación propia del reloj de Android implementa un salvapantallas con el reloj en distintas posiciones. La aplicación de galería implementa una especie de marco de fotos. Realmente no tiene nada. Os recomiendo verlo para que veáis cómo funciona. Y en el enlace Dream Service Documentation, veréis cómo se implementa. No tiene nada, ya os comento, es un servicio. En este servicio le implementáis todo lo del código, el set content view y demás del layout, y no tendría ningún tipo de problema la ejecución. Es una actividad normal y corriente, pero integrada dentro de un servicio. Han añadido también secondary displays, es decir, pantallas secundarias. Esto sobre todo lo han creado con la llegada de Nexus 4 y Nexus 10 y... Bueno, Nexus 7 no tanto. Nexus 4 y Nexus 10 sobre todo, que han añadido soporte para Miracast, que es un sistema para transferir imágenes por Wi-Fi como si fuera HDMI. Entonces podríamos hacer que nuestro dispositivo sea capaz de entender que un televisor que está conectado al Wi-Fi de la misma red entiende que eso es otra pantalla y puede enviarle datos a esa pantalla. Pues mediante estas clases que vemos aquí, bueno, tenemos también como siempre un enlace a la documentación, se llama Presentation. Mediante estas clases podríamos hacer que en nuestro móvil se ejecute, pues por ejemplo, un mando a distancia y en la pantalla se ejecute una película, pero que la película se esté enviando directamente desde nuestro móvil, no esté directamente en el televisor. Es una pantalla secundaria con su información separada por completo. Hasta el momento las dos pantallas tenían que tener la misma información. Lo que es Screen Widgets, lo que han añadido son los app widgets, los widgets de escritorio, a la pantalla de bloqueo. El funcionamiento es exactamente igual. Lo único que hay que hacer para que el sistema las detecte de pantalla de bloqueo, en el widget, en el archivo XML de información del widget, añadiríamos esta propiedad, Android Widget Category con keyword. Home Screen es el escritorio, keyword es la pantalla de bloqueo. En este caso, como podéis ver, están las dos puestas. Este widget funcionaría en ambas pantallas, tanto en el escritorio como en la pantalla de bloqueo, pero no es obligatorio que sea en ambos sitios. Puede ser solo uno, puede ser el otro, y si no ponéis nada, es solo en el escritorio. Por defecto, solo en el escritorio. Siguiente punto serían múltiples usuarios. Como desarrollador, yo os comento que esto no lo tenéis que tener en cuenta, esto es algo interno a Android. Pero bueno, para que sepáis, básicamente lo que hace esta categoría, múltiples usuarios, es que en tablets es posible crear perfiles de usuario. Y si tenemos más de un perfil de usuario creado, en la pantalla de bloqueo, al desbloquearla, nos pregunta qué perfil de usuario vamos a usar. Es muy cómodo si en un mismo tablet lo usan varias personas. En móviles no se ha implementado porque hay una patente que lo evita. En el momento que se salte en la patente o que Android pague, se añadirá también a móviles. Yo os comento que por ahora no hay ninguna planificación de que eso suceda.
Sin embargo, sí que tenéis ruteado el móvil y distintos cambios, podríais activarlo en el móvil sin problema. El código es el mismo en un tablet y en un móvil. Vale, sobre esto de múltiples usuarios, como cada usuario tiene su espacio de disco, su espacio de memoria interna reservado, se han añadido una serie de métodos. Realmente no tiene mucha dificultad, no hay nada más, no hay nada difícil, los métodos son los mismos, solo que la aplicación internamente hay que saber que si tú lo ejecutas desde un usuario, puede que desde el otro no se acceda a los mismos datos. Vemos aquí que tenemos los métodos getFilesDir, getCacheDir o OpenFileInput, y para memoria externa, getExternalFilesDir, getExternalStoragePublicDirectory. Es importante lo de public. Vemos aquí lo de public, es una carpeta específica para el usuario. Si no estuviera con el public, getExternalStorageDirectory es la tarjeta SD al completo, por así decirlo, SD o memoria externa de usuario en el móvil. Y sería la raíz de la tarjeta, no una carpeta concreta. De esta forma sí que iríamos a una carpeta a la que solo accede el usuario directamente ahí. Bueno, como podéis ver, es lo que está explicando es eso, que la memoria es compartida con todos los usuarios y poco más. Identificando usuarios en un sistema multiusuarios. Tiene sus problemas en ese sentido, porque normalmente para identificar un usuario, con una página web, por ejemplo, se crea un código que es único al dispositivo, pero no es único al usuario. Es decir, si tenemos más de un usuario en el dispositivo, el código va a ser el mismo. Entonces aquí han creado un artículo en su blog, en el blog oficial, identificando instalaciones de la aplicación, con varios problemas que se encontraban. Vemos aquí. Es bastante antiguo, es de 30 de marzo de 2011. Este sistema, lo que indican aquí en el texto, indican que este sistema también se ha quedado obsoleto. Es válido hasta cierto punto. En cualquier caso, tiene las mismas desventajas que aparecen aquí. Las desventajas se mantienen todas. Y lo que buscamos es esto, el detectar una instalación. No intentamos detectar un dispositivo físico. Pero bueno, en cualquier caso, como podéis ver, si os leéis el artículo, es bastante complejo y no siempre es fácil de hacer. New Global Settings, lo que os comentaba anteriormente. Hay una parte de la configuración del sistema, que es configuración compartida para todos los usuarios, que se ha movido a settings.global. Y otra parte de la configuración que es de cada usuario, que seguirá estando en settings.system. Entonces, esto lo tendríais que verificar desde vuestra aplicación, verificar cuál es la configuración, el dato que queréis consultar y saber dónde está localizado. En cualquier caso, ya os digo, las configuraciones de un usuario, propias de un usuario, están en Settings System y las configuraciones globales en Settings Globals. Settings System, por ejemplo, pone aquí que uno de los campos que se suele guardar, que está ahí guardado, es Airplane Mode On. Modo avión. El modo avión es para cada usuario, ya que cada usuario puede cambiarlo cuando quiera. Sin embargo, probablemente el Settings Globals, pues tendríamos, pues por ejemplo, la configuración de la tarjeta SIM, cosas así. Si tuviera tarjeta SIM, que ya os comento que suele ser en tablets. Dale, RTL Layout Support. RTL es Right to Left, es decir, de derecha a izquierda. Lo que viene a decir aquí es que han añadido compatibilidad a todos los layouts para los idiomas que se escriben de derecha a izquierda. Pues por ejemplo el árabe, el japonés, chino creo también. Estos idiomas al escribirse de derecha a izquierda tienen un sistema de márgenes y demás un poco distinto. Para ellos el izquierda es el final, no el principio, que sería para nosotros, y el derecha es el principio y no el final. Entonces se han añadido unos cambios, en vez de ser margin left, margin right, se deberían poner margin start o margin end, margen inicio, margen final, y ahí no influiría si está a la derecha o a la izquierda. El relative layout también han añadido unos cambios, pues al impar en start o al impar en left.
en vez de perdón, align parent start en vez de align parent left y to start off en vez de to left off. Como podéis ver, básicamente han cambiado todo lo que ponía left por start y todo lo que ponía right por end. Y poco más. Realmente no tiene mucha más dificultad. Es solamente si veis que os da opción a poner un start o un end, usarlo en vez de usar el left o right, ya que estará más optimizado para idiomas de derecha e izquierda. Y recordad que nunca sabéis quién va a usar vuestra aplicación. Si la subís al Play Store, va a estar disponible en todo el mundo, si queréis. Otro soporte que han añadido es el Nested Fragments, es decir, Fragment dentro de Fragment, que hasta este punto no existía, no se podía hacer. Y se podría gestionar usando el Get Child Fragment Manager. Cogería el Fragment Manager, el gestor de fragments, de los fragments hijos de un fragment concreto. Es un poco complejo de explicar, pero bueno. Básicamente, tened en cuenta que antes no se podían mostrar fragment dentro de fragment y ahora sí. Y este soporte lo han añadido también a la librería de Android Support, con lo que sería compatible con todas las versiones de Android desde la 2.2 en adelante. Y por último, creo que es además el último punto, está el Render Script, que igual que antes son temas de scripts, gráficos y demás, en los que no nos vamos a meter, ya que se escapan a lo que es el temario. Pero bueno, que sepáis que, aunque parezca que no, todo está avanzando y poco a poco, como veis aquí tiene muchas más opciones, muchos más estilos de mostrar datos y con esto ya hemos terminado. ¿Tenéis alguna duda de lo que os he explicado en estos sobre Jelly Bean o sobre algo de lo que he explicado anteriormente? No, y por ahora me ha quedado bastante claro. Bueno, claro, mañana a lo mejor ya se me ha olvidado, pero, Vale, pero pues por nada. ahora lo entendí bastante. Vale, recordad que el vídeo va a quedar en YouTube guardado, así que cuando queráis lo vais a poder revisar de nuevo. Y si no, pues cualquier duda, también correo, Skype o demás para los alumnos. Ok. Opciones tenéis bastantes, así que no os preocupéis. Y como veo que ya es hora, pasa un poquito, vamos a dejar aquí la emisión y para la próxima semana haremos otro webinar con otro tema distinto. Venga, chao. Chao.